buenas tardes, estamos en otra emisión de Incluyendo y hoy precisamente tal como lo veníamos promocionando íbamos a hablar de TEL. Vamos a ver de qué se trata esto de TEL. En principio, para ir entrando en tema, es trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Que después nuestras invitadas de hoy, tanto Olga Córdoba como Andrea Baena, nos van a explicar un poquitito de qué se trata todo esto, las experiencias y, por qué no, los inconvenientes que también sufren, como todos los que están dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Justamente por los tratamientos, las obras sociales, en fin, lo que venimos denunciando desde hace tiempo con respecto precisamente a la discapacidad, ¿no? Que como dije en octubre pasado no está en la agenda política y por eso mismo lleva estas consecuencias, ¿no? Bien, estamos ahora en este primer bloque, un poco para presentar qué es Atelar, ¿no? Con Olga Córdoba. Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Atelar es una asociación de Trastorno Específico del Lenguaje Argentina. Es la primera asociación civil que surge en el país con esta problemática, agrupando papás con esta problemática. Es una asociación nueva, estamos en vías de lo legal, terminando de cumplimentar todo lo legal, pero nuestra idea es poder agruparnos. Fuimos apareciendo de a poco, pensábamos que estábamos solos y nos conocimos a través de las redes, con otros papás, otras familias, y de empezar las primeras reuniones siendo 2, 3, 4 familias. Hoy tenemos, esta asociación, que en la comisión somos alrededor de 12 familias y muchas más familias con las que trabajamos, que son más o menos alrededor de 200 familias. La mayoría estamos más concentrados en lo que es Cava y el conurbano bonaerense, pero tenemos bastantes familias que se están contactando de distintos puntos del país. Y hay familias que están empezando a formar también sus grupos de afinidad, digamos. Sí, de afinidad y dentro de poco filiales, ¿no? Como exactamente, ya eso es a lo que estamos apuntando, de poder unificarnos todos bajo el mismo ideal de Atelar, para luchar entre todos por los derechos de nuestros niños. Aproximadamente, ¿cuántos niños, así a grosso modo, estarían afectados en la Argentina? Lo que se calcula que dentro de la población infantil el 7% puede tener trastorno específico del lenguaje. Entre un 5 y un 7% es lo que se maneja en estadística a nivel mundial. Nosotros no tenemos una estadística, recién estamos apareciendo, es un diagnóstico que se hace por exclusión, por lo cual hay muchos chicos que empiezan con un diagnóstico y según la evolución después terminan siendo trastornos del lenguaje. Pero más o menos a nivel mundial se maneja una cifra del 5 al 7% de la población infantil. Sí, y ustedes más o menos a cuántos chicos en sí mismo agrupan, más o menos. Y más o menos ahora tendremos los 200 y algo de, más o menos, o sea, contando la gente que tenemos en distintos medios de conexión, por WhatsApp, por grupos de Face, más o menos, o sea, que nosotros sabemos, por lo menos tendremos 200 en este momento. Es una cifra considerable, ¿no? Sí. Dentro para lo que es el espectro autista, ¿no? Porque... Lo voy a corregir, lo voy a corregir. Corríjame. Trastorno específico del lenguaje no entra dentro del espectro autista. Son dos procesos totalmente diferentes.
A eso iba porque justamente iba a preguntar si era lo mismo, autismo que No TEL. es lo mismo. El chico con autismo tiene más hincapié en toda la parte social y pueden tener un trastorno del lenguaje, pero desde la comunicación. Por ahí le cuesta comunicarse con el otro. Hay algunos niños que sí tienen trastornos del lenguaje, pero no son específicos del lenguaje. Y un chico con trastorno específico del lenguaje tiene afectada solamente su parte lingüística. O sea, son dos espectros diferentes. De hecho, son los dos diagnósticos que más se confunden al inicio. Cuando los nenes más chiquitos, de los 2 años, 3 años, pueden ser muchos de los niños empiezan siendo niños dentro del espectro del autismo y cuando adquieren determinadas características pasan a ser trastornos del lenguaje. Cuando adquieren el lenguaje hay muchas otras cuestiones o características dentro del autismo que en estos niños desaparecen y entonces empiezan a ser niños con TEL. Perfecto por la aclaración. Y ahora lo que vamos a pensar juntos, ¿no? Digo, ¿dónde está el Estado, no? Porque la prevención sería la clave para precisamente que no solamente las familias de clase media, sino la de clase baja, las más pobres, las que no llegan al hospital público, las que no llegan a las salas de primeros auxilios, ¿cómo se informan? Cuento esto porque hace unos años daba charlas en las villas y me encontraba con casos parecidos al de ustedes y encontraba, por ejemplo, chicos sordos que las madres no sabían que eran sordos. Por eso hago esta reflexión en voz alta, ¿no? Porque esto está muy bien en principio para los que tienen vías de comunicación, como el WhatsApp, como Internet. El problema es cómo llegamos a los barrios pobres. Por eso la idea de este programa, para que se difunda y a la vez lo puedan bajar y sea difundido en otros lugares, también a donde no llega tal vez esta información. Hago este hincapié como para dar cuenta de una, precisamente, no sé si llamarlo falencia, pero sí un déficit en la información que se le tiene que dar a las familias, ¿no? Ya desde los mismos médicos en los hospitales, ¿no? Que muchas veces ni siquiera les dicen que tienen que sacar el certificado de discapacidad, por ejemplo. Por eso pienso aquí en voz alta. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a ir a ver precisamente con Andrea Baena qué es los síntomas y bueno, cómo es la evolución y cuál es su experiencia de vida precisamente con un niño o niña con TEL. Hacemos un corte y enseguida volvemos con más Incluyendo.
En los últimos meses, las empresas concesionarias de servicios públicos avaladas por el Gobierno Nacional aumentaron sus tarifas para usuarios particulares entre 400 y 600%, mientras que para los comercios los aumentos fueron de 1.000 hasta 1.400%. ¿Qué cambió con el aumento de tarifas? Si vos antes, por ejemplo, pagabas 90 pesos de luz bimestral, hoy podés pagar 250 pesos mensuales. Seguramente tuviste que dejar de hacer algunas de las cosas que te gustaban. Pero esto no solo te afecta a vos. ¿Sabes a quiénes más afecta este aumento? Por ejemplo, ¿qué pasa con un club de barrio si no puede pagar las tarifas con aumento? Si el club de barrio antes pagaba 1.000 pesos mensuales por luz, hoy tiene una factura de 10.000 pesos que no puede afrontar y debe considerar cerrar sus puertas. El resultado son menos actividades recreativas para el barrio. Esto se puede frenar. Unidos podemos exigir el corte con los aumentos. ¿Te enteraste que hay una campaña nacional contra el tarifazo que defiende los derechos de todos los usuarios? Para saber más sobre esta campaña, solo tenés que ingresar a nuestra web. Ahí te contamos cómo comenzó y cómo podés sumarte a la presentación de un recurso de amparo que nos incluye a todos. Defendamos nuestros derechos, que son los de todos. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, seguimos aquí en Incluyendo segundo bloque y ahora estamos con Andrea Baena, precisamente otra integrante de Atelar. Buenas tardes, Andrea, gracias por venir. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias por invitarnos. De nada. Bueno, vamos a siguiendo el hilo un poco de lo que hablaba Olga en el bloque anterior, ¿no? Porque más o menos tenemos definido qué es el trastorno específico del lenguaje, ¿no? Sí, el trastorno específico del lenguaje es un trastorno que afecta la normal adquisición del lenguaje, ya sea en su desarrollo, en su expresión o en su comprensión. O sea, dicho en criollo, son nenes que empiezan a hablar tarde o que empiezan a hablar pero hablan mal, son nenes a los que les cuesta aprender el lenguaje normalmente, se les tiene que enseñar a hablar. Son como nenes que son extranjeros en su propio idioma. Exacto. Porque eso ya empieza ya de edad temprana, ¿no? Sí, en general son nenitos que cuando tal vez pueden empezar a decir algunas palabritas sueltas, algunos, otros directamente no hablan. Entonces se dice que si un nene a los 2 años no tiene un bagaje de 50 palabras adquiridas por un lado, o nenes que de repente saben palabras sueltas pero que no pueden hacer los conectores de las palabras, no pueden armar frases, o nenes que dicen frases pero que no tienen sentido las frases que dicen, no son pertinentes, o nenes que repiten, que cuando uno les habla repiten lo mismo que uno les dice. Son nenes que podrían estar transitando un trastorno del lenguaje. ¿Cómo resulta tu experiencia con tu hijo o hija al encontrarte con, bueno, pucha, me encontré con esto y
¿Qué hago? Impotencia, pánico, terror, ¿no? Sí, Ahora lo podés reír, pero en su momento decir, ¿cómo mi hijo tiene que...? sí. Me pasa porque cuando hay veces que voy al Garrahan, me encuentro con mamás que me dicen, sí, el médico me dijo que el nene tiene tal cosa y muestran una desesperación impresionante. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, en el caso mío fue un poco atípico. Mi nene, que hoy tiene 8 años, comenzó a hablar, empezó a adquirir el lenguaje normalmente. Cuando eran palabras sueltas, decía mamá, papá, agua, las cosas que dice un nene chiquito. Pero nos empezamos a dar cuenta que algo andaba mal, porque cuando le hablábamos o cuando le explicábamos algo, él no prestaba atención. Entonces pensamos que venía por el lado de un déficit atencional. También nos dimos cuenta en la medida en que iba creciendo, hacia los 3 años, que no podía armar frases completas. Se perdían las palabritas, pero no llegaba a armar frases completas. Y que tenía algunas frases que eran como muletillas. Por ejemplo, volvía del jardín y uno le decía, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el jardín? Y él te contestaba, ¿a vos te gusta el hombre araña? Entonces, él tenía una intención comunicativa muy clara, porque él tenía ganas de conversar, pero ya se sabía las 5 o 6 frases que repetía constantemente. Se comunicaba, pero no era pertinente lo que decía. Ese fue mi caso puntual. Dentro de lo que es Atelar, que somos estos 10, 12 papás que somos los fundadores, hay casos de nenes que directamente no hablaron, que son los casos más fáciles de detectar, porque un nene que hace los 3 años todavía no está hablando, significa que algo está pasando. Es un espectro, es una alteración que lo que abarca es un espectro de la comunicación. Hay de todos colores, pero lo que sí siempre es que tienen la afectación del lenguaje alterada, al punto tal de que teniendo intención comunicativa no consiguen expresarse. Claro, no consiguen expresarse y después las dificultades se reflejan en la escuela. Bueno, ahí viene la parte 2 de la película, ¿no? Ya cuando los nenes comienzan sala de 5, cuando son más chiquitos, digamos, por ejemplo, sala de 3, sala de 4, pueden parecer nenes tímidos porque se empiezan a aislar, porque no pueden tener los demás compañeritos van evolucionando en su lenguaje y ellos no, van a su ritmo, evolucionan, pero no al ritmo del resto de sus compañeros, entonces se empiezan a aislar. Cuando empieza la educación más formal, el primer grado, son nenes que en general presentan dificultades de aprendizaje, porque no terminan de entender bien las consignas en la escuela, porque se les complica, cuando empiezan con el plan de lectoescritura, tienen serios problemas para interpretar, para comprender los textos, porque de repente lo que es, por ejemplo, interpretar las letras que forman la palabra es un proceso desde el punto de vista de la neurolingüística. Y hablar, comprender eso que se está leyendo es un segundo proceso. Entonces por ahí pueden llegar a leer bien, pero no necesariamente están comprendiendo lo que están leyendo. Claro. Entonces son nenes que hacia primer grado, segundo grado, son chicos que tienen necesidades especiales, precisan a alguien que los ayude, Sí, que los yo integre. diría más bien niños con discapacidad y que precisamente necesitan un apoyo específico debido a sus problemáticas. Acá la gran cuestión pasa porque muchas veces las y los docentes, y soy docente, por eso lo digo, pareciera que el niño o la niña diferente es un problema, es un estorbo, cuando en realidad lo que hay que buscar son soluciones. Porque la otra red de detección de este tipo de problemáticas es la escuela. Primero empieza la familia y después empieza la escuela. Y Exactamente. por último va a llegar, puede ser la salita o el hospital, ¿sí? Que ahí de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Pero hay que reconocer que si existe una falencia dentro de la educación formal al menos,
los docentes comunes no están preparados para enfrentar este tipo de problemáticas y prefieren dedicarse al grupo mayoritario de chicos que siguen en lugar de buscar una tarea grupal para aquellos chicos que llevan su ritmo y buscar una estrategia para aquellos que no siguen su ritmo. Por eso soy partidario de la educación inclusiva, ¿sí? A veces va a ser necesario que estos niños tengan un acompañante terapéutico, pedagógico, precisamente para llegar a cumplir las expectativas que el docente pretende, ¿sí? Pero esto también es tarea del Estado, es una obligación del Estado garantizar que esos niños puedan ingresar, transitar y egresar del sistema educativo tal cual lo dice la Ley de Educación Nacional, que dicho sea de paso es una mala copia de la antigua Ley Federal de Educación, pero ya que lo dice la ley, por lo menos que se cumpla con lo que dice la norma y no que andemos peregrinando para conseguir que, bueno, mi hijo tiene TEL, pongo este ejemplo ahora porque justo estamos hablando de TEL. Bueno, señorita, bueno, escúcheme, mi hijo tiene TEL, ¿cómo va a hacer usted como para colaborar en que mi hijo pueda seguir estudiando, seguir estando en el colegio? Lo simplifico más todavía. O señora directora, bueno, ¿por qué no arbitra los medios para que ese niño pueda estar en el aula y estar junto con sus compañeritos y que a la vez la misma escuela colabore precisamente en el desarrollo de ese niño que no eligió tener TEL? A ver, porque lo adquirió, ¿sí? Y eso es lo que debemos tener en cuenta para que no ocurran otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el fracaso escolar, del que tanto quieren hablar. Pero precisamente tenemos que hacer énfasis en esto, en un trabajo conjunto de familias, maestros, escuelas, para que precisamente ese niño o esa niña puedan seguir sus estudios. Exacto. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte para seguir con algo que es importante también saber, cuáles son los tratamientos, ¿sí? Porque es algo que conviene que todos sepan y cómo comenzamos a pelearle a este trastorno que hasta ahora, según Natelar, afecta más o menos 200 chicos y que afecta al 5 y al 7% de la población infantil a nivel mundial. Hacemos un corte y ya volvemos. La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos. Los tratantes, en general, reclutan a sus víctimas mediante engaño, prometiendo mejores condiciones de vida, sociales o laborales. La ley argentina 26.842 establece los siguientes modos de explotación: la extracción forzosa o ilegítima de órganos, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre,
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Acabar con la explotación y la servidumbre es tarea de todos. Basta de trata. El cambio es ahora. En la historia de los medios en la Argentina, no sé si hay un caso parecido en el que, por razones diversas, sea un medio comunitario, alternativo, el que tenga todos los papeles en regla y sea el multimedio más grande del país el que esté en infracción respecto del plano formal legal. Están claramente afectando el derecho a la comunicación, el derecho a la información que tienen Barricada TV, que tienen distintos actores sociales que se ven representados o identificados con Barricada TV. Y Clarín, claro, puede hacer esto porque tiene ese poder de lobby. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Bueno, volvemos a Incluyendo y volvemos a estar con Olga Córdoba de vuelta, ¿no? Para precisamente hablar de cuáles son los tratamientos para estos niños con esta patología, ¿no? Que es muy particular y que se desarrolla a muy temprana edad. A ver, ¿cuáles serían los principales tratamientos? Porque son muy chiquititos. Son muy chiquitos. Lo primero, que es a donde nosotros apuntamos, que es a la difusión para hacer la detección temprana. O sea, que a los 2 años, un chico, 2 años y medio, un niño no tiene el lenguaje que corresponde, poder hacer la consulta primeramente con su pediatra y que él pueda derivarlo a la fonoaudióloga, que es la que hace la evaluación, una fonoaudióloga en formación neurolingüística, que es la que mejor sabe todos los procesos del lenguaje. ¿Sí? Así que nosotros lo que apuntamos es a esto, a la intervención temprana. Un chico que es intervenido tempranamente, para cuando empieza la parte del lenguaje escrito, ya tiene un bagaje y una formación mucho mejor y está mejor preparado para hacer su escolaridad. Un niño que empieza más tardíamente tiene que seguir sus tiempos, pero siempre va con un déficit previo para adquirir la segunda parte, que es todo lo que sea escolar. Así que lo que tienen la mayoría de los niños y es fundamental, una fonoaudióloga neurolingüística. Después tienen psicopedagoga, ya cuando entrando a la etapa escolar, ¿sí? Muchos niños tienen terapistas ocupacionales, porque hay niños nuestros que tienen alteración de la integración sensorial. Por ejemplo, les molestan mucho los ruidos fuertes, hay cuestiones de la sensibilidad al tacto, algunos sabores, a la comida, que también esto todo se traduce, todo esto que le pasa, que le siente más, la falta del lenguaje para poder expresarse, muchas veces tienen trasfondo en los trastornos de la conducta. Y que a veces con la fonoaudióloga adquiriendo el lenguaje, con una terapista ocupacional que los va ayudando a regular estas sensaciones desagradables que les originan determinados estímulos,
los niños van también modificando sus conductas. Y algunos niños ya necesitan también psicóloga para trabajar todo el área de la autoestima. Un niño entrando en edad escolar, al principio no se ve diferente al resto, pero cuando empieza a tener algunos problemas de aprendizaje, y ya siendo más grandes, empiezan a verse diferentes, y esto también les juega en contra en la autoestima. Entonces empiezan con psicóloga. Hacemos un gran recorrido. En determinadas ocasiones también intervienen especialistas en neurología. Sí, nosotros tenemos de cabecera, por lo general todos los diagnósticos, o sea, el pediatra suele derivarlo al neurólogo. Hace la intervención con una fonoaudióloga o deriva directamente a un neurólogo. Y el neurólogo es el que manda a hacer toda una serie de estudios, ¿sí? Porque el trastorno específico del lenguaje es un trastorno que se define o se diagnostica por exclusión de otros trastornos. O sea, la mandan a hacer determinados estudios de imágenes cerebrales como resonancia, laboratorios, electroencefalograma, o sea, descartar otras patologías que tengan relación con el lenguaje. Es un niño, o sea, lo que se llega que es un niño sano, que no tiene ninguna otra patología, pero que no habla. O sea, que solamente es el habla, que es algo puro, por eso es específico del habla. Porque se descartan patologías que se relacionan con trastornos del lenguaje. Hay algunas epilepsias, por ejemplo, de determinada región que puede dar trastornos del lenguaje. Entonces dejaría de ser específico, porque está mediado por un circuito anómalo que produce este trastorno del lenguaje. Entonces por eso es la mirada del neurólogo, porque es el que establece el diagnóstico en base a los test que se le va haciendo a los niños con una neuróloga y los estudios que pide, se termina de definir el diagnóstico. Perfecto. Y también cuando no hablan, también hay que descartar la posible existencia de anacusia o hipoacusia. Claro. Lo hablo en términos más claros. Sordera o disminución de la audición, porque si no pareciera que no se entiende y hablo en chino. De hecho, los niños se pide o audiometría, depende de la edad del niño, audiometría o potenciales auditivos evocados, para descartar justamente que no sea un problema de audición y que el niño, o sea, no habla porque no escucha. Exacto. Entonces, bueno, por eso se despejan todas las posibles causas que pueden producir un trastorno del lenguaje. Al estar todo bien, se llega, por eso es un trastorno que se hace por exclusión de otros trastornos o de otras enfermedades. Exacto. ¿Y cómo fue tu experiencia particular en tu caso? Bueno, yo soy mamá de una nena que ahora tiene 12 años, Carolina, y bueno, Carolina a los 2 años decía muchas palabras, de hecho al año y medio tenía mucho bagaje de palabras, decía mamá, papá, unas cuantas cosas, y yo dije, qué charlatana que va a ser. Pero a los 2 años nos quedábamos con la misma cantidad de palabras, pero desarrolló simultáneo todo un lenguaje gestual. Ella llamaba mucho por las manos, ella había hecho todo un código de gestos. Empecé a averiguar qué es lo que pasaba, más porque tenía relación por mi trabajo con otros niños, por niños de amigos, de familia, que a los 2 años, 2 años y medio, los chicos ya estaban formando frases y tenían muchas más palabras. Consulté al pediatra, me dijo, ya va a hablar, hay que tener paciencia, pero madre inquieta, empecé a buscar y decía, bueno, 50 palabras. Bueno, a ver qué. Las 50 palabras no estaban, me hice la listita, no estaban las 50 palabras. Volví a decirle qué me parecía, que algo no había, porque ella no podía entender los colores tampoco. O sea, cosas que uno ve cotidianamente que juega con los chicos, ya le costaba entender los colores. Bueno, y ahí empezamos con estimulación del lenguaje, una evaluación y simultáneamente estimulación del lenguaje. Nuestro recorrido ha sido bastante largo porque Caro empezó a los 2 años y 4 meses con fonoaudióloga y recién cercano a los 6 años, ingresando a primer grado, tuvimos recién el diagnóstico de trastorno del lenguaje.
por esto de que, bueno, ya va a hablar, porque es mimosa, porque es la primera hija, es la primera nieta, hay que tenerle paciencia. Bueno, en mi recorrido buscando un diagnóstico, yo decía, pero algo tiene, porque no puede seriar, no puede contar. Ella no podía contar, un nene a los 4 años mínimo cuenta hasta 10. Y ella, si bien podía decir el relato de los números, pero no los podía decir en orden, no podía hacer el reconocimiento completo de los colores. O sea, hay algo más que la está afectando. Vuelvo a cambiar de fonoaudióloga y empezamos, hice una evaluación en un centro y bueno, y ahí llegamos casi a los 6 años con el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. Y ahí me encontré con, ¿y esto qué es? Y empezar a buscar, a leer, a contactarme con asociaciones de afuera, que recién estaban también empezando en España. Bueno, y ahí empezar a ver qué era esto. Y toda la implicancia que tuvo sobre la escolaridad. Muchos chicos con trastorno específico del lenguaje, hay como un espectro, hay niños que tienen leve y hay niños que tienen más severos. A nosotros nos tocó con mi hija el más severo. Ella a los 6 años hablaba en indio, tipo bien telegrama, sin usar conectores, en gerundio, los verbos, le costaba mucho. Entre los 7 y 8 mejoró muchísimo y hoy a los 12 años su relato es bien ordenado, puede contar todas sus experiencias. Estamos trabajando con la fono, pero se está trabajando cosas de pulir el lenguaje ya, en esto de los chistes, qué significan el doble sentido, que por ahí en esto del lenguaje a los chicos les cuesta y uno les enseña y van aprendiendo. Nosotros ya pasamos a otro nivel con la fonoaudióloga, no es solamente estructurar las palabras, sino que ahora es el discurso, cómo lo digo, qué palabras uso, los sinónimos, la comprensión lectora. Mi hija tiene aparte, que pueden desarrollarlo algunos niños con TEL, dislexia. Así que bueno, también se nos hizo bastante difícil su inserción en la escolaridad. Ella fue con maestra integradora a escuela común y bueno, y pasaba esto de que las maestras por ahí no sabían de qué se trata, cómo ayudar. Y empezar ahí uno también a llevarle información, cómo se podía hacer, los equipos. En esto es tan importante que se pueda unir los terapeutas, la escuela y la familia en pro del niño. Entre todos son los 3 pilares que tienen estos niños para salir adelante. Claro. Y aparte no nos podemos olvidar una cosa. Con la desarticulación que existe actualmente en la ciudad de los equipos de orientación escolar y la falta precisamente de cobertura de cargos, se hace mucho más difícil. Conseguir una maestra integradora hoy en la ciudad de Buenos Aires es un triunfo prácticamente. Y es una de las principales dificultades para este recorrido que tiene subidas y bajadas, ¿no? Porque no es que va un progreso lineal, sino que avanza, por ahí se para y después vuelve a arrancar. Los niños suelen tener, es un progreso lineal. Ellos empiezan a avanzar, por ahí sí hacen una meseta, nunca retroceden. Entonces siempre le decimos a los papás que los niños avanzan a sus pasos y a sus tiempos, pero siempre van avanzando. Por ahí hacen como una meseta para volver a despegarse otra vez y hacer un gran despegue, pero nunca retroceden. Siempre van avanzando, siempre van hacia adelante y van adquiriendo. Yo me refería a la meseta, ¿no? Sí. Llega un momento que dicen, bueno, hasta es como un descansito que después, se toman. ¡pum!, despegamos exactamente, de golpe. Es como un descanso. Volver a nivelar todo lo que aprendimos, a integrarlo y avanzar, dar el otro salto. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo docentes, a tenerlo en cuenta que esto es importante y trabajar con los maestros integradores y los directivos, bueno, empiecen a bregar también por la incorporación de los maestros integradores, ¿no? Porque por ahí el caprichito de turno
hace que precisamente esos chicos, esos niños, estas niñas no puedan transitar por el ámbito educativo como les corresponde, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y vamos a ver qué es Atelar, qué hicieron, porque hicieron de todo el mes pasado, incluidos hospitales, y vamos a dar una guía como para que ustedes puedan consultar, aunque sea, si precisamente están en alguno de esos casos como les describió tanto Andrea antes y como ahora Olga con sus hijos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Incluyendo. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Esto pasa en la tribu. Es posible la revolución. Toma aire. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, último bloque de Incluyendo y vamos a ir cerrando. En el primero, cuando comenzamos, hablamos de lo que era Atelar. Ahora vamos a hablar de lo que hizo Atelar, ¿no? En este pasado mes de octubre, donde tuvieron un movimiento bárbaro, ¿no?
Tuvieron el día del TEL y después la semana de concientización del TEL. Exacto. ¿No, Andrea? Así es. Este año estuvo bastante movido. Este es nuestro segundo año de actividad como Atelar. El año pasado hicimos a lo largo del año varios encuentros, sobre todo con papás de niños recién diagnosticados o que sospechaban que sus hijos podían ser TEL. Estuvimos, en algunos casos, el Ministerio de Desarrollo Social nos cedió un espacio, en otros casos hubo una universidad, la de 3 de febrero, que nos dio también un espacio. Eso ya fue este año. Y a partir de ahí comenzamos a tener mucha actividad. Primeramente porque el 30 de septiembre la gente de España, que en España está muy consolidado el tema de las asociaciones de padres de chicos con TEL, ellos resolvieron nombrar como el Día de Difusión de Trastorno del Lenguaje el 30 de septiembre. Así que en principio lo que hicimos nosotros para acoplarnos a esa movida es, en Plaza de Mayo hicimos un acto el 1 de octubre, que cayó un día sábado. Ahí juntamos una gran cantidad de papás y también profesionales que se acercaron a apoyarnos. Y después, la semana pasada, nos reunimos con los diferentes fonos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en los hospitales de gobierno de Ciudad de Buenos Aires nos fueron invitando y cediendo espacios para poder difundir el trastorno del lenguaje. Dimos también 2 charlas en la Facultad de Medicina, nosotros como papás, o sea, como frente a los profesionales y contándoles de nuestras experiencias. Una fue una clase abierta con la jefa de carrera de fonoaudiología de la Facultad de Medicina, y otra charla, después dimos una charla en el Fernández, en el Pirovano, estuvimos en el Durán, en el Ramos Mejía, anduvimos por todos lados. Está bien. ¿Y cuáles son las dificultades a veces que encuentran para la cobertura? Bueno, ahí tenemos de todo. Tenemos papás que no tienen ninguna cobertura, por ejemplo, que no tienen obra social ni medicina prepaga, y a esos papás, lo que en general cuando se contactan con nosotros, lo que les sugerimos es acercarse al hospital más cercano, hospitales que en general tienen un servicio de fonoaudiología, primeramente para poder tener un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, dependiendo de los tratamientos que tengan que hacer y de los medios con los que dispongan, en general sugerimos tramitar un certificado de discapacidad, tratando de desdramatizar el nombre de certificado de discapacidad, ¿no? Sí, por supuesto. Porque sucede lo siguiente, nuestros chicos tienen una discapacidad que en general no es permanente, sino que es una discapacidad que con el tiempo se rehabilita. Entonces el pronóstico es muy bueno, pero en el mientras tanto precisan mucha ayuda a nivel de fonoaudióloga, a nivel de psicopedagoga, como decía Olga, también a nivel, muchas veces tienen que ocupar terapistas ocupacionales, y los tratamientos son caros. En general, cuando empiezan el colegio, 1er, 2º grado, pueden llegar a necesitar una maestra integradora, que con un certificado de discapacidad están cubiertos, y sin el mismo se hace muy complicado y muy costoso. Así que bueno, para los papás que no tienen ninguna obra social ni medicina prepaga, esta sería la dificultad y esta sería la solución. Igualmente, aunque tengan obra social, hay veces que se hacen los tontos cuando llegan a venir los tratamientos costosos, y entonces resulta que terminamos en lo que yo denomino la judicialización de la discapacidad. Sí. Terminamos en la acción de amparo para que se dignen a otorgar lo que por ley corresponde, ¿no? Y más ahora que tienen a su disposición los fondos de las obras sociales. Muchachos, a ponerse las pilas porque ahora tienen la plata. Antes se quejaban que no tenían la plata, ahora tienen la plata, entonces otorguen las coberturas como corresponde. Y bueno, Atelar también tiene sus vías de comunicación, ¿no? Sí, sí, es así. Atelar tiene una página web que es www.atelar.org, y también tiene mail, atelar@atelar.org. Sí. Y en la página web tenemos también los diferentes links para Facebook, Twitter, tenemos varios medios de comunicación. Varias vías de comunicación.
Y fundamentalmente en la página web van a encontrar una ligera, livianita orientación acerca de lo que significa el TEL y todas las implicancias, ¿no? Que acá hemos ampliado bastante dentro del programa. Y yo comentaba en uno de los bloques que tenía una referencia personal, algo que me toca de cerca. El sobrino de un amigo, precisamente, desde apenas enhebra palabras. Diagnosticaron 10.000 cosas y sigo convencido que puede haber algo de autismo, pero más se acerca al TEL. ¿Por qué? Porque al solo decir mamá, papá y gracias, y ya va a cumplir 6 años y todavía no va al colegio, ya es un caso bastante grave. ¿Sí? Y la certificación con discapacidad sirve precisamente para poder obligar a las obras sociales a enfrentar este tipo de tratamientos. Son costosos. Bueno, ¿qué es lo que nos cuesta en la Argentina de hoy, no? O sea, la inflación nos ha superado por completo y no sabemos a dónde va a terminar, pero sí la prioridad es la atención a estos chicos que tienen los mismos derechos que todos. Eso es lo que me interesa a mí, que tengan los derechos que les corresponden. Porque si algo me impulsa a hacer este programa es precisamente eso, que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros mayores que tienen alguna discapacidad, algún tipo de discapacidad, que no eligieron tenerla, sino que la adquirieron. Esto ya lo digo como un mensaje directo a nuestra clase política que muchas veces mira para otro lado y no dice lo que tiene que decir, y en sus plataformas electorales se olvidan de lo que es la discapacidad, ¿no? Empiecen a pensar un poquito, porque se trata del 12,9% de la población argentina, 12,9%, que tiene algún tipo de discapacidad. Existimos, somos, estamos, vivimos, lloramos, reímos. Y bueno, y vamos a hacer la imagen final. Vení, Olga, que no te vamos a cobrar. No te vamos a cobrar. Aunque sea un cachito, podemos hacer un plano ampliado. No sé si acá los camarógrafos. Bueno, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Adriana, por haber venido y por habernos ayudado a esclarecer un poco todo esto de lo que significa el trastorno específico del lenguaje. Y por supuesto, esta pantalla siempre va a estar abierta para lo que ustedes necesiten.